Cerrando con otro récord nominal, la jornada del lunes en el inicio de la última semana del año llegó a los 346 pesos y claro, la brecha ya con el dólar oficial vuelve al 100%. Volvemos a hablar del dólar blue en momentos realmente complicados o por lo menos cuando la inflación empezaba a ceder, nuevamente se despertó con este cierre de 346 pesos. Estábamos recordando que había llegado a 350 en un momento en la era Batakis después de la salida intempestiva de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y la crisis que se generó, pero no en un cierre, ¿no? El dólar oficial, 182 pesos. El dólar turista, 320 pesos. Son algunas de las cotizaciones entonces del día. Ese dólar blue aumentó en lo que va de diciembre 32 pesos, el equivalente al 10,2%. Y sobre todo en las últimas la última semana, ¿no? Con el cobro del aguinaldo de por medio. El dólar ahorro, 301 pesos. El contado con liquidación, 358. Y el dólar bolsa, 334. Entonces, las cotizaciones del día en un fin de año caliente para los números económicos. Para analizar un poquito sobre este tema, qué impacto puede tener, si es duradero o no, que es lo que nos importa en definitiva a todos. Diego de Marco está con Guido Lapa. Buenas tardes. Hola Mariana, que es economista, ya le vamos a preguntar a Guido. Guido, ¿tocamos el techo? ¿Hay que esperar que este número baje o esto puede seguir subiendo este dólar blue? Bueno, la tendencia siempre va a ser a que suba, porque nosotros tenemos una inflación que si bien en el último mes descendió un poquito de los números que nos tenía acostumbrados, hay un incremento permanente del precio del dólar como el de todos los demás precios. Al mismo tiempo hay que decirlo que en el último año el dólar blue aumentó 68% cuando nosotros estamos con una inflación holgadamente superior a los 90, casi arañando los 100 puntos. Entonces, la verdad es que el dólar blue, respecto de lo que vienen siendo los precios de la economía, no vienen con un aumento tan pero tan significativo. Eso no quiere decir que, como decía Mariana, después del pico del aguinaldo, después de que muchos tengan que ir a dolarizarse para sus vacaciones al mercado blue, no tengamos una pequeña baja, pero lo más probable es que luego de esa posible o no calma, volvamos a tener aumentos en relación con lo que son los aumentos de todos los precios. ¿Esta suba se debe a que diciembre es un mes con muchos pesos, digamos, en circulación? Diciembre es un mes estacionariamente de mucha demanda de dólares y también de mucha oferta de pesos, porque los trabajadores cobramos un 50% más de salario, nuestro aguinaldo, nuestro salario diferido, y entonces aquel que tiene alguna capacidad de ahorro, que hay que decirlo también, lo decimos siempre acá, cada vez son menos los trabajadores que pueden ahorrar en la Argentina, pero aquellos que sí tienen una capacidad de ahorro se van a refugiar a la divisa y eso, bueno, genera esta clase de movimientos. Guido está escuchando. Guido, vos decías recién, no hay que esperar demasiada baja porque además viene retrasado respecto de los valores de inflación. ¿Estos valores son los que pueden mantenerse durante el año, por lo menos los primeros meses del año, que es donde el gobierno apuesta a bajar fuerte el número de inflación? Bueno, el gobierno apuesta a bajar fuerte la inflación, pero mientras tanto nosotros vamos teniendo 4 o 5 puntos, con lo cual yo no creo que volvamos a tener el veranito cambiario que tuvo Massa durante sus primeros meses. Yo te escuchaba, Mariana, recién que vos hablabas de que habíamos tenido un pico superior durante Batakis, esto estamos hablando del mes de julio, y si pensamos la inflación que se acumuló desde julio hasta diciembre y que recién ahora estamos volviendo a tener el precio del dólar blue que tuvimos en ese momento, quiere decir que claramente Massa tuvo algún tipo de favor o de verano cambiario o lo que sea que le permitió que por lo menos los dólares ilegales o los dólares paralelos no tengan el aumento que sí tuvieron los otros precios. Entonces, ¿cómo va a llegar de acá hasta la cosecha, hasta estos meses de marzo, de abril? Es difícil de saber, pero lo real es que sí aparece el final de ese momento de tanta paz cambiaria que veníamos viviendo hasta ahora. Guido, buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Cuánto influye el dólar Hola, soja Claudio. 2 en el incremento del precio del dólar blue? Para mí influye porque lo que hace es otorgarle a los exportadores una cantidad de pesos superior por cada dólar que ellos traen.
Eso quiere decir que hay muchos más pesos dando vueltas en la economía de los que habría si el dólar soja no estuviese relanzado como se relanzó. Esa montaña de pesos que existen de manera creciente en la economía, no solo por el aguinaldo, que es un derecho que hemos conquistado, sino por el premio que se le da a las cerealeras y a los exportadores, generan también una mayor presión sobre el tipo de cambio. Y después también hay que decirlo, hay un principio de agotamiento de una medida que tomó Massa al comienzo de su gestión, que fue la suba de las tasas de interés a niveles astronómicos. Eso recién charlábamos fuera del aire, lo que genera es que quien tiene pesos y de repente le pagan mucho por un plazo fijo, le pagan una tasa de interés muy alta, empiece a dudar de si la pone en el dólar o de si la pone en un plazo fijo que después le devuelven muchos pesos. Esa política de tasa me parece que también se está agotando y que también es uno de los factores que explican este despertar del dólar blue. Guido, hay quienes sostienen que también el movimiento del dólar de los últimos días tiene que ver con la disputa política y jurídica entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Quería ver si vos coincidís con esa mirada o no. Y de paso preguntarte qué son los famosos bonos, estos TX31 con el que pretende pagar el gobierno, para llanamente, ¿no? Para que se entienda de qué se trata y si tiene algún tipo de validez o no la decisión que ha tomado Alberto Fernández. Bueno, vamos por partes. Primero, yo creo que el ruido político no es el principal factor que explica este movimiento. Ustedes saben, yo he salido muchas veces en el noticiero. En general no tengo una visión despreocupada de la economía argentina. Me preocupa el problema de la inflación, me preocupa la pobreza, me preocupa la deuda en pesos, me preocupa el dominio del Fondo Monetario. Pero este despertar del dólar blue, estos movimientos de los últimos días, si lo medimos como lo estábamos midiendo en términos reales, si lo comparamos con el resto de los precios, no me parece que sea demasiado grave y no me parece tampoco que se deba a esta disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Ahora, yendo a la segunda pregunta, yendo a cómo definió hoy Alberto Fernández que le va a otorgar los fondos a Larreta, es por la vía de un bono que recién se empezaría a cobrar mucho más adelante, que tiene su vencimiento en el año 2031. Es un bono que obviamente está nominado en pesos y que es un bono que hoy cotiza por debajo del valor nominal que tiene. Entonces, claro, de lo que se trata es de un gobierno de la ciudad y un Martín Lustó, que leía sus tweets hace un rato, reclamando que se haga un pago en efectivo, reclamando que se haga el pago cash, reclamando que finalmente el gobierno de la ciudad pueda disponer de esos fondos actualmente y no que finalmente tenga que agarrar esos bonos, ir a venderlos por debajo de su valor y recién ahí poder usar el valor de la plata que le está otorgando el Estado Nacional. Claro, que si los quiere vender de manera automática o en los primeros días de recibido, valen muy poco. Valen muchísimo menos, producto también de que no hay una confianza en la solvencia que puede tener un bono en pesos al 2031. Guido,